Como cada 28 de diciembre, millones de personas se ríen, hacen bromas y caen en engaños, pero casi nadie se pregunta por qué. Detrás del Día de los Santos Inocentes existe una historia antigua, oscura y real, que poco tiene que ver con la risa y mucho con el poder, el miedo y la inocencia perdida. Lo que hoy parece una simple tradición de bromas, nació a partir de un hecho que marcó la historia para siempre. Antes de volver a decir inocente palomita, vale la pena conocer lo que se esconde detrás de este día. Cada año, cuando llega el 28 de diciembre, algo curioso ocurre. Personas serias hacen bromas, los noticieros publican historias que parecen reales pero no lo son, y más de uno cae en engaños pequeños que terminan en risas. En México, ese día es conocido como el Día de los Santos Inocentes, y aunque hoy se asocia casi por completo con bromas, su origen es mucho más oscuro, antiguo y sorprendente de lo que muchos imaginan. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Para entenderlo, hay que viajar muy atrás en el tiempo, hasta los primeros relatos del cristianismo. En el Evangelio según San Mateo, se cuenta una historia inquietante. El rey Herodes, gobernante de Judea, escucha rumores sobre el nacimiento de un niño que, según las profecías, sería el nuevo rey de los judíos. Temeroso de perder su poder, Herodes toma una decisión brutal: ordenar la muerte de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Aquellos niños no tenían nombre en la historia, no tenían culpa alguna, ni siquiera sabían por qué estaban siendo perseguidos. Por eso fueron llamados inocentes. La tradición cristiana los consideró los primeros mártires, personas que murieron sin entender, sin defenderse, sin haber cometido ningún pecado. Con el paso del tiempo, la Iglesia estableció un día para recordarlos, y así quedó marcado el 28 de diciembre como una fecha solemne, triste y profundamente reflexiva. Durante siglos, este día se vivió como un recordatorio del abuso de poder, del miedo que puede provocar una profecía y de cómo la inocencia suele ser la primera víctima en los conflictos humanos. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder cuando la conmemoración religiosa se mezcló con las costumbres populares. En la Edad Media, las celebraciones religiosas no siempre eran silenciosas o rígidas. Existían fechas especiales donde se permitía romper las reglas por un momento. Eran días de inversión del orden social. El pobre podía burlarse del rico, el aprendiz del maestro, el pueblo de la autoridad. Todo bajo la idea de que, al menos por un día, el mundo podía ponerse de cabeza sin consecuencias. El Día de los Santos Inocentes empezó a absorber ese espíritu. Poco a poco, la solemnidad se fue diluyendo y dio paso a juegos, burlas y engaños ligeros. No se trataba de maldad, sino de una especie de desahogo colectivo. Engañar sin intención de dañar, reírse del error ajeno y aceptar la broma como parte del ritual. Cuando esta tradición llegó a España y más tarde a América, el cambio fue todavía más evidente. En tierras latinoamericanas, y especialmente en México, el significado religioso quedó en segundo plano para la mayoría de las personas. El día se transformó en una fecha casi exclusiva para las bromas. Pedir algo prestado y no devolverlo ese día, inventar historias falsas, jugarle una broma a un amigo o publicar noticias inventadas, se volvió parte de la costumbre. De ahí nació una de las frases más conocidas de la cultura popular mexicana: inocente palomita que te dejaste engañar. Una expresión que resume perfectamente el espíritu actual del día. No hay enojo, no hay castigo, solo la aceptación de haber caído en la trampa. Lo interesante es que, sin darnos cuenta, el concepto de inocencia nunca desapareció. Simplemente cambió de forma. Antes, los inocentes eran niños que no comprendían el peligro que los rodeaba.
Hoy, el inocente es quien cree una noticia falsa, quien confía de más, quien no sospecha que ese día puede ser engañado. Con la llegada de los medios de comunicación modernos, la tradición se fortaleció aún más. Los periódicos comenzaron a publicar notas falsas cada 28 de diciembre. La radio y la televisión hicieron anuncios absurdos. Y con las redes sociales, la fecha encontró su terreno perfecto. Historias increíbles, anuncios imposibles y noticias sorprendentes circulan durante horas antes de que alguien recuerde revisar el calendario. Así, el Día de los Santos Inocentes se convirtió en una especie de experimento social anual. ¿Qué tan fácil es engañarnos? ¿Cuántas cosas creemos solo porque alguien las dice con seguridad? ¿Cuántas veces compartimos información sin verificarla? Hay una ironía profunda en todo esto. Un día que nació para recordar una tragedia causada por el miedo y la mentira, hoy se celebra con engaños. Un día que hablaba del abuso del poder, terminó siendo una fecha donde nadie tiene poder sobre nadie, porque todo se perdona con una risa. Sin embargo, detrás de las bromas, el origen sigue ahí, silencioso. Cada 28 de diciembre es también una invitación a recordar que la inocencia, aunque parezca debilidad, es una de las cualidades más humanas que existen. Es la capacidad de confiar, de creer, de no esperar siempre lo peor. Tal vez por eso la tradición ha sobrevivido durante tantos siglos. Porque transforma una historia dolorosa en un recordatorio ligero, pero constante. Nos recuerda que todos, en algún momento, somos inocentes. Y que caer en una broma, aunque incomode, también nos devuelve un poco de humildad. La próxima vez que alguien te engañe ese día, quizá valga la pena detenerse un segundo antes de reír. Detrás de la broma hay una historia antigua, un eco del pasado que sigue vivo, disfrazado de risa, circulando cada año, puntual, cada 28 de diciembre. Y ahora que conoces la verdadera historia detrás del Día de los Santos Inocentes, quizá ese 28 de diciembre ya no vuelva a verse igual. Detrás de cada broma hay siglos de historia, y detrás de cada risa, un origen que pocos recuerdan. Si este relato despertó tu curiosidad, te invitamos a seguir explorando los misterios, las historias olvidadas y los hechos sorprendentes que el tiempo intentó ocultar. Suscríbete y activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas ningún video curioso e interesante como este. Apóyanos con un like y hype, para saber que el contenido te está gustando. Esto fue Documentes Curiosas. Nos vemos en el próximo viaje al lado más intrigante de la historia.